Pues así es, como te contábamos esta mañana y en los días anteriores, hoy tenemos aquí con nosotros en nuestro espacio Esto te interesa a Marta Carrasco, que es odontóloga y además nos va a hablar de un tema muy interesante como es la prevención y el tratamiento de las enfermedades bucodentales, tanto en niños como en adultos. Un tema que no te puedes perder y que vamos a dar ya comienzo, pues por lo menos lo primero, dando un saludo y las gracias sobre todo a Marta por estar aquí esta mañana con nosotros. Hola Marta, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos a ver, vamos a empezar ya a hablar contigo de este tema, que nos tienes que contar muchas cosas, ¿verdad que sí? Pues sí, hoy vamos a hablar de la prevención y del tratamiento de las enfermedades bucodentales para, además de tratarlas, que sepamos que la podemos prevenir y así pues evitar que aparezcan. Pues cuando quieras, adelante, háblanos, cuéntanos cosas. Pues vamos a empezar hablando de lo que es la prevención. Prevención son los esfuerzos que nosotros ponemos para evitar una enfermedad, en todo en uno de sus estadios. Prevenir, por tanto, es intentar evitar la enfermedad. Por tanto, la odontología preventiva trata los distintos modos por los cuales se pueden prevenir las enfermedades bucodentales. Las enfermedades bucodentales más prevalentes son la caries y la enfermedad periodontal. Entonces, pues es muy importante educar a los niños en la prevención de estas enfermedades, porque así adquieren hábitos saludables para toda la vida. Yo me he preparado la charla primero para hablar brevemente de las causas de estas enfermedades y así luego ya hablaremos de cómo prevenirlas. Muy bien. La enfermedad bucodental más prevalente es la caries, que es la que todos conocemos. La caries es una enfermedad con múltiples factores desencadenantes, es decir, que se deben de dar varios factores para que se produzca una caries. El primer factor, que tiene que ver con la aparición de caries, es una alimentación rica en azúcar o hidratos de carbono. El consumo frecuente entre comidas de azúcar y el consumo de azúcar más adhesiva como gominolas, galletas, son un factor de riesgo muy importante. Y ahora después veremos qué debemos hacer si solemos consumir estos alimentos. ¿Y por qué la alimentación rica en azúcares e hidratos de carbono es la primera causa de aparición de caries? Pues es la primera causa porque en los dientes hay unas bacterias que cuando nosotros tomamos azúcar, estas bacterias transforman el azúcar en ácido. Y estos ácidos son los que van disolviendo poco a poco el esmalte dental. Entonces, una vez que el esmalte dental se disuelve, ya no vuelve a aparecer y entonces el diente queda predispuesto para la lesión de caries. Bueno, eso ya, el esmalte disuelto ya es el principio de la caries. Por ese motivo es recomendable cepillarse los dientes después de cada comida con una pasta con flúor, porque el flúor remineraliza el esmalte y lo hace, como podemos decir, que lo fortalece. Luego, la segunda causa que produce la caries son las bacterias. La primera es el azúcar, la segunda son las bacterias. Las bacterias están en la boca, porque la boca no es una zona que esté limpia, es una zona que está contaminada. Igual que la flora intestinal, pues en la boca está la flora bucal, que no es que sea mala, pero tiene que tener un equilibrio. Entonces, hay unas bacterias que se encuentran en el diente que transforman el azúcar en ácido. Y estos ácidos son los que hemos dicho que disuelven el esmalte. Esta bacteria se llama Streptococcus mutans. Aquellas personas que tienen una alta concentración de estas bacterias tienen mayor riesgo de sufrir caries y también de transmitirlas a sus familiares. Es importante destacar que los niños nacen sin esta bacteria, porque la boca de los niños no tiene ninguna bacteria. Bueno, tiene, pero conforme van creciendo van adquiriendo en mayor o menor medida a través del tiempo pues más cantidad de bacterias de distintas clases. Entonces, la conclusión que podemos sacar de aquí es que tener bacterias de distintos tipos en la boca es lo normal, igual que tenemos en las manos, igual que tenemos en el cuerpo. Pero lo nocivo, lo malo es cuando se produce un exceso de un determinado tipo de bacteria. Por eso, a través de la limpieza dental profesional y otros tratamientos se puede cambiar la flora bacteriana bucal para que sea más benéfica y así evitar que nos salgan caries. Y luego, la tercera causa implicada en el surgimiento de la caries
es el diente en sí mismo, porque hay personas que tienen los dientes de tal forma que están más predispuestas a sufrir caries. Por ejemplo, si tenemos piezas dentarias con buena calidad de esmalte, habrá menos probabilidad de tener caries. Pero si tenemos piezas con surcos profundos o con el esmalte de mala calidad, las bacterias entrarán fácilmente entre los surcos, se adherirán e iniciarán una lesión de caries. Por eso a los niños se les ponen los selladores de surcos y fisuras. Y se les hacen revisiones pues, para ver si el esmalte lo tienen dañado, si hay que ponerle flúor y así fortalecer el diente. Los selladores de surco y fisura se le ponen a los niños conforme erupcionan los primeros dientes, los primeros molares de la dentición permanente. Muy bien. ¿Y por qué se suelen poner estos selladores de surcos y fisuras? ¿Para qué sirven? Pues estos selladores de surco y fisura son como unos empastes, pero son unos empastes muy líquidos, muy pequeños, que tapan los surcos que tienen los niños en los molares. ¿Eso qué es el espacio que hay entre diente y diente? No son los espacios que hay entre diente y diente, son los surcos que hay en la propia muela. Ajá. Que hacen que se acumule ahí, pues se acumulen los restos de alimentos y entonces son zonas más retentivas para el azúcar y para que las bacterias se adhieran. Uh-huh. Entonces esos surcos son los que tapamos con los selladores para evitar que en esas zonas que son más que tienen más facilidad de aparición de caries, pues evitar que aparezca. Entonces los tapamos con los selladores y así evitamos que aparezca la lesión de caries. Y también no podemos ponerlos siempre porque cuando en esos surcos tienen que estar intactos, es decir, cuando erupcionan los primeros molares, que es cuando los surcos de los molares están limpios, que aún no tienen ninguna lesión de caries, es cuando se tiene que aplicar el sellador. Muy bien. ¿Se pueden poner siempre que queramos los selladores? Pues no, como he dicho, cuando ya hay alguna lesión de caries no se ponen porque si tapamos esa pequeña lesión, luego corremos el riesgo de que se desarrolle la caries debajo del sellador y no nos demos cuenta. Entonces también hay otra forma de ponerlo, aunque haya un poco de caries en los surcos, que es eliminar esa pequeña caries que hay en el esmalte y poner el sellador. Pero yo no soy partidaria de esa forma de ponerlo, entonces yo siempre lo pongo cuando están los surcos limpios. Muy bien. Cuando está el diente intacto. Luego la cuarta causa que produce la caries es el tiempo. Es decir, la caries no es un problema que se forme de un día para otro. Tenemos que dejar de cepillarnos los dientes y llevar una alimentación que no sea muy adecuada o que nuestra genética también nos puede predisponer, ¿no? Pero que no es una enfermedad, no es un problema que se forme de un día para otro, que lo podemos tratar y lo podemos prevenir, que es lo más importante, la prevención. No esperar a que tengamos ya la enfermedad. Y luego el quinto factor desencadenante de la caries o que influye es la saliva. Y es la saliva porque existen personas con una menor producción de flujo salival. Esta disminución del flujo salival lo que produce es que aumenta el riesgo de padecer caries. Porque hay personas que al disminuir el flujo salival o que acumulan más placas bacterianas o más cálculos por la composición de la saliva, pues predispone a que aumente las lesiones de caries. Esto puede ocurrir de forma natural o también a causa de enfermedades o medicamentos. Por ejemplo, nosotros de forma natural una persona puede tener el flujo salival disminuido, pero también si tiene alguna enfermedad o está tomando algún fármaco, como un antidepresivo o un antihistamínico, ahora que tenemos mucha alergia, pues también estos fármacos disminuyen el flujo salival. Cuando esto ocurre, pues se tiene un mayor riesgo de tener esta enfermedad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando tenemos menos saliva, pues tenemos más riesgo de padecer caries. Pues porque la saliva contribuye a limpiar la boca. Nosotros no nos damos cuenta, pero la saliva, pues cuando comemos, salivamos más. Entonces, esta
secreción de saliva contribuye a limpiar la boca. Por eso si producimos poca cantidad, pues tenemos más riesgo de caries, porque los alimentos se adherirán más a los dientes. Además, la composición de la saliva y el pH influyen en la cantidad de cálculo que produzcamos. Por lo tanto, tener una producción de saliva normal es importante para la salud bucodental. Y cuéntanos qué podemos hacer si tenemos poca producción de saliva. Pues lo primero es que hay gente que tiene poca producción de saliva, pero luego hay otras personas que tienen sensación de sequedad en la boca, que no es lo mismo. Esto se llama serostomía. Es tener una sensación de sequedad continuamente en la boca y que hay que acudir al odontólogo porque puede estar causada por otro tipo de por alguna enfermedad o alguna alteración de las glándulas salivales. Y luego la cialopenia o poca producción de saliva es cuando de verdad segregamos poca cantidad. Lo que podemos hacer si tenemos poca producción de saliva, pues primero controlar la ingesta farmacológica, es decir, acudir a nuestro médico para que nos diga si podemos para que nos cambie los fármacos que nos produce esta cialopenia. Controlar también si tenemos alguna enfermedad que la produzca. Y luego, pues mucha hidratación oral, beber mucha agua, líquidos y agua con gotitas de limón. Esto alivia mucho la sequedad de boca. Llevar siempre en el bolso un botellín de agua con unas gotas de limón y cuando notemos esta sequedad, pues bebemos un poco y el limón estimula las glándulas salivales y así segregamos más saliva. Luego hay otros estimulantes salivales como son los chicles, las bebidas ácidas y luego, si en casos que sean más graves, pues fármacos. Esto ya nos lo mandará el odontólogo o nuestro médico. Y actualmente hay unos sustitutos salivales, que son preparados que tratan de semejar la saliva humana y se usan cuando ya prácticamente no hay secreción salival. Esto ya es para casos muy graves. Cambiando un poquito de tema, háblanos un poco de las enfermedades periodontales. Pues como hemos dicho, las enfermedades bucodentales más prevalentes son la carie y la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es la enfermedad de los tejidos que rodean los dientes, por eso se llama periodontal, alrededor del diente. Entonces, dentro de la enfermedad periodontal entran varias enfermedades, por ejemplo, la gingivitis y la periodontitis. Vamos a hablar de la gingivitis un poco. Gingivitis significa inflamación de las encías. La gingivitis crónica, es decir, que dura un tiempo prolongado, es común en los niños. Por lo general, causa que las encías se inflamen, se enrojezcan y sangren fácilmente. El color normal de la encía tiene que ser rosa claro. Cuando nosotros tenemos la encía de un color rojizo o inflamadas, pues las tenemos enfermas. Entonces, cuando veamos que se inflamen o que la tenemos más roja de lo normal, pues es que tenemos gingivitis. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues se puede prevenir y además tratar siguiendo una rutina habitual del cepillado, del uso del hilo dental y cuidado dental profesional. Sin embargo, si no se le da tratamiento, puede progresar con el tiempo hacia unas formas más serias de enfermedad periodontal, como son las periodontitis. Entonces, si no tratamos la gingivitis, pues ya puede aparecer la periodontitis, que es una enfermedad irreversible, que no quiere decir que no se pueda detener, sino que una vez que tenemos periodontitis, pues ya la vamos a tener toda la vida. Por lo tanto, es muy importante también el cuidado de los tejidos blandos de la boca, para que no nos dé periodontitis. La periodontitis, que siempre su etiología es la gingivitis, es decir, nosotros no vamos a tener periodontitis, no nos va a aparecer de golpe, siempre vamos a tener una historia previa de inflamación de la encía, de gingivitis, y que no la tratamos bien, por lo tanto vamos a desarrollar periodontitis. ¿Qué pasa con esta enfermedad?
pues puede afectar tanto a niños, adolescentes como a adultos y se caracteriza por la pérdida del hueso alveolar. Perdemos el hueso que rodea los dientes. Entonces, por lo tanto, se afecta a la encía que migra hacia abajo y produce pérdida de hueso. Es irreversible, lo que no quiere decir que no se pueda detener, que esto es muy importante, que si la tratamos la podemos detener, y todas se originan a partir de gingivitis. Al perder el hueso alveolar, pues nos vemos, como decimos muchas veces, los dientes largos. Decimos, es que esta persona tiene los dientes largos, porque ha perdido encía y se le ha quedado la raíz del diente al descubierto. La pérdida del hueso se debe a las sustancias de la inflamación. Cuando la encía se inflama, las sustancias que produce la inflamación disuelven, podemos decir que disuelven el hueso de alrededor del diente. Por eso la encía va bajando, se va retrayendo y vamos perdiendo hueso de alrededor de los dientes. Entonces los dientes se aflojan, podemos decir, y vemos como si fueran los dientes muy largos. En la juventud, en la pubertad, hay una forma de periodontitis que se llama periodontitis agresiva generalizada, que puede comenzar más o menos en la pubertad y puede involucrar toda la boca. Esta forma de periodontitis se distingue por la inflamación de la encía y acumulaciones grandes de placa dental y sarro, y con el tiempo puede causar que los dientes se aflojen, como hemos dicho antes. Es importante también señalar que las enfermedades sistémicas, es decir, las enfermedades que ya padezcamos, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, pues predisponen tanto a niños, adolescentes y adultos a desarrollar estas enfermedades de los tejidos blandos de la boca, por lo cual requieren mayor control. Por ejemplo, una persona que tenga diabetes, pues está más predispuesta a tener gingivitis y periodontitis que una persona que no lo tenga, por lo tanto debe tener un mayor cuidado. Y siempre que queramos identificar la enfermedad periodontal, o sea, ahora mismo decimos, ¿y cómo sé yo si tengo enfermedad periodontal o no? Pues hay unos 4 signos básicos que indican, o sea, que siempre se tienen, que son, el primero, el sangrado de la encía. Las encías sangran al cepillarnos, al usar el hilo dental o en cualquier otro momento, incluso de forma espontánea. El segundo signo es la inflamación. Tenemos la encía inflamada y enrojecida. El tercer signo es la recesión de las encías que han retrocedido de los dientes, exponiendo a veces las raíces. Y el cuarto signo es el mal aliento, halitosis. Este signo es constante y no desaparece al cepillado ni al usar el hilo dental. Entonces, el sangrado, la inflamación, la recesión y el mal aliento, pues nos pueden indicar que tenemos enfermedad periodontal. ¿Nos puedes explicar en qué consiste el tratamiento de la periodontitis? Pues sí, el tratamiento de la periodontitis, aunque es una enfermedad irreversible, pero se puede detener. Entonces, para que no avance, lo primero es tener una higiene exhaustiva. Es decir, cepillarnos los dientes todos los días, 3 veces al día, y ser conscientes de la enfermedad que tenemos, que nos la expliquen bien y que sepamos lo que tenemos las pautas que debemos de seguir de higiene. Lo segundo es hacer una tartrectomía, que es una limpieza dental en la consulta del odontólogo. Y a veces requiere también un raspaje radicular. Es una limpieza más profunda que se hace a nivel de la raíz, para eliminar el cálculo que se haya acumulado en las raíces. Y luego, cada 6 meses, hacernos una revisión, pues para ver el avance de la enfermedad y para, si hay algún brote, pues tratarla. La enfermedad periodontal es muy importante también saber que se puede transmitir a través de la saliva. Por tanto, si alguna persona tiene esta enfermedad, pues la puede transmitir a algún miembro de su familia o a otras personas. Entonces, todos los miembros de la familia deben de ver a un profesional dental para recibir una evaluación, es decir, para hacerse una revisión. También hay que tener en cuenta, dentro de los problemas de las enfermedades de los tejidos blandos de la boca, hay que tener en cuenta el rechinar de dientes o bruxismo. El bruxismo consiste en que apretamos los dientes
y lo rechinamos, apretamos una arcada contra la otra, sobre todo cuando dormimos. Y entonces esto causa que las encías pues al aguantar esta carga, esta carga esta fuerza que ejercen los dientes, pues pueden tienen más riesgo de desarrollar enfermedad periodontal, además de causar que los dientes se fracturen o se astillen, puesto que continuamente estamos apretándolos. Esto puede causar problemas de mordida, es decir, que los dientes no engranen bien unos con otros. Problemas también articulares a nivel de la articulación de la mandíbula, por eso nos podemos levantar con dolor en el cuello, en la cabeza, en los músculos de la cara, en los labios. Cuando también vamos a comer, las encías las notamos que nos duelen, o que no podemos ni siquiera cepillarnos los dientes porque nos duelen todas las encías y toda la boca. Y el bruxismo tiene tratamiento. Y es importante tratarlo porque se puede llegar a la pérdida de los dientes, porque se aflojan, porque también influye como hemos dicho, en el periodonto, en los tejidos blandos, y además astilla los dientes y los va desgastando poco a poco, hasta que prácticamente nos quedamos con la mitad del diente o menos en casos muy graves. Y si esta enfermedad la vemos en los niños, pues también se debe tratar de igual forma que en el adulto. ¿Cuándo tenemos que visitar al dentista, sobre todo los niños? ¿Cuándo deben de empezar a ir al dentista? Pues de una forma general, la primera visita al dentista debe realizarse alrededor de los 3 años, que es cuando se encuentra completa la dentición primaria. Esta visita sería para hacer una primera revisión. Y los controles pues deben hacerse cada 6 meses durante su vida y no esperar a que tengas que ser de urgencia. De todas formas, antes de los 3 años los padres deben de tener el hábito de examinar los dientes de su bebé. Los dientes saludables tienen un color uniforme. Si vemos que tienen manchas, que tienen manchitas más claras o más oscuras o puntos en los dientes o alguna cosa que nosotros no veamos normal, pues deben de llevar al niño al dentista. Y también los padres deben limpiar los dientes del niño desde que erupcionan los primeros dientes con un cepillo dental para bebés, que tienen unas cerdas muy blanditas. Y también se puede limpiar con una gasa mojada en agua. Y luego, cuando llegue el momento de acudir a la consulta del dentista, los padres deben esforzarse por transmitir al niño una sensación de confianza y seguridad, porque muchas veces los niños van con miedo al dentista de lo que oyen en el colegio o en sus casas. Entonces, si vamos al dentista como a cualquier otro sitio, pues el niño irá tranquilo. Y así, a partir de si vamos antes de los 3 años, pues los padres siempre entran con el niño y se sientan en el sillón porque es muy pequeño. Para hacer el tratamiento al niño, pues se sienta el padre y encima ponemos al niño. Pero ya a partir de los 3 años, el niño debe entrar solo al gabinete dental y los padres esperar fuera, porque el niño coge más confianza y deja que tú lo trates, le haga el tratamiento mejor si está solo. Si está viendo continuamente a sus padres al lado, pues los llama y se quiere ir, vamos, le da miedo. Es como si fuera más fuerte, ¿no? Estando solo se hace más fuerte. Estando solo sí. Se ven mayores y se ven responsables y dicen, pues ahora me tengo que hacer el tratamiento, pero cuando salga mi madre me vea que me he arreglado. Son menos miedosos. Sí. Y como hemos explicado antes, pues que el odontólogo, pues cuando le haga la revisión, ayuda, siempre en los niños, cuando no tienen, como no suelen tener ninguna enfermedad bucodental, si empezamos desde el principio a llevarlo al dentista, pues siempre va a ser, nada más vamos a tener tratamientos de prevención, vamos a hacerles tratamientos de prevención, una limpieza, aplicación de flúor tópico, los selladores de fisuras, y vamos a educarlo, vamos a enseñarle el cepillado, cómo se tiene que usar el hilo, etcétera. Además de si le hace falta algún tratamiento ya porque tenga alguna caries, pues también se lo haremos.
Y respecto a los adultos, pues deben de ir a la consulta del odontólogo a hacerse una revisión, pues cada 6 meses más o menos. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para evitar la caries o la enfermedad periodontal? Pues para evitar la caries o la enfermedad periodontal, el tratamiento preventivo más eficaz, pues consta de 4 pasos. El primero es seguir una dieta adecuada, una dieta baja en azúcar y dulce. Esto no quiere decir que nunca tomemos dulce, pero que lo hagamos en ocasiones concretas, no todos los días. No dar alimentos pegajosos, por ejemplo la gominola a los niños que se quedan en los dientes y tienen más riesgo de sufrir enfermedad, de sufrir caries. Informar de los efectos de la sacarosa en la leche y informar a las madres acerca de la caries del biberón. Porque hay muchas madres que a los niños les dan los biberones con mucho azúcar o, o le dan el correcto, pero luego hay siempre que cepillar los dientes. Porque hay un tipo de caries que se llama la caries del biberón o la caries del lactante, que aparece en los niños que están tomando biberones o que la madre pues le está dando el pecho. Y es una caries muy aguda, es decir, afecta a todos los dientes y en cada diente aparece más de una lesión de caries. Puede llegar a aparecer hasta 3 o 4 lesiones de caries, que avanzan muy rápido y causan pues dolor al niño. Entonces, pues para evitar este tipo de caries que cada vez es más común, pues ya hay que llevar una dieta correcta, con baja cantidad de azúcar y llevar una limpieza, o sea, y limpiarle los dientes al niño con una gasa, aunque sea mojada en agua, y así evitaremos estas enfermedades. Luego el segundo punto del tratamiento preventivo para prevenir las enfermedades bucodentales, pues es la aplicación de flúor. Esta es la mejor medida preventiva, porque el flúor tiene efecto sumatorio al ser usado continuamente, es decir, cuanto más lo usemos, pues más remineraliza el esmalte. Y se puede usar de dos formas. De forma sistémica, es decir, que nos lo manden en forma de gotas o pastillas. Y en esta forma de tomarlo solamente te la va a mandar el odontólogo cuando tengan muchas caries, tanto los niños como los adultos, cuando tengan más del 40 o 50% de caries de todos los dientes, porque el 50% por lo menos estén cariados. Y luego la aplicación tópica. Esta es la más frecuente. Cuando vamos a la consulta del dentista, a los niños y a los adultos también a veces, pues le aplicamos flúor en gel. Se aplica durante 4 minutos y depende de la gravedad, lo aplicaremos con más o menos frecuencia. Contribuye a remineralizar el esmalte. Luego también otros tipos de aplicación tópica de flúor, además del gel, pues los dentífricos que usamos, que pueden tener más o menos cantidad de flúor, y los colutorios. Los colutorios anticaries pues también contribuyen pues a remineralizar el esmalte. La tercera pauta para prevenir las enfermedades bucodentales después de la aplicación del flúor es enseñar el cepillado. Pues aunque nosotros no nos damos cuenta, muchas veces no nos cepillamos correctamente los dientes y simplemente dejamos un buen sabor de boca que es causada por la pasta dentífrica, pero no hacemos una remoción eficaz de la placa bacteriana, es decir, no eliminamos los restos de alimentos que tengamos después de las comidas. Entonces, siempre limpiar la boca desde la erupción, desde la erupción del primer diente. Como hemos dicho antes, sin pasta, con una gasa mojada en agua, y también podemos usar un cepillo adaptado a la edad del niño. Y luego, enseñar el cepillado, los padres que se lo enseñen a los hijos, poniéndonos delante del espejo, se pone el padre detrás y le cepilla los dientes al niño, para poco a poco que lo vaya haciendo él solo. Y cuarto, la cuarta
cosa que debemos de hacer para prevenir la enfermedad de bucodentales es informar a los padres, informarlos acerca de estas enfermedades y también de los hábitos nocivos que pueden desarrollar los niños, como llevar el chupete mucho tiempo y succión del pulgar. Estos hábitos hacen que se desarrollen maloclusiones, es decir, los incisivos superiores pueden salir hacia adelante, pueden haber retraso en la erupción de los incisivos inferiores y más problemas esqueléticos, que luego tendrían que ser tratados con ortodoncia. Y luego también explicarle a los padres que la erupción de los dientes a veces va a causar aumento de la salivación, fiebre, malestar en el niño y que se pueden usar anestésicos tópicos y mordedores, que pueden ser de presión o de presión y de frío. Al morder el niño estos objetos, pues se le alivia el dolor que le causa la erupción de los dientes. Y cambiando ahora un poquito de tema, hay una pregunta que nos decía que cuando sangran las encías, ¿es bueno cepillarse o hay que dejar de cepillarse para que las encías sanen? Pues esta pregunta me la hace mucha gente y siempre hay que cepillarse las encías cuando sangran. No es que sea malo que sangren, al contrario, cuando sangran es porque las tenemos inflamadas. Y entonces, cuando nosotros pasamos el cepillo por la zona por donde tengamos la inflamación, es lógico que nos sangren más, pero cuando llevemos así 2 o 3 días, esta inflamación va a cesar y así eliminamos el sangrado que teníamos. No se necesita tomar ningún antibiótico ni ningún fármaco, simplemente con la limpieza normal se elimina este sangrado. Muy bien, nos has explicado ahora mismo cómo había que cepillar los dientes a los niños y una pregunta también puede ser que ¿se puede usar siempre un colutorio? ¿Es bueno usarlo? Pues depende del tipo que sea. Si usamos un colutorio antimicrobiano o usamos un colutorio anticaries. Los colutorios antimicrobianos se usan para el control de la placa y de la gingivitis, es decir, pues los antimicrobianos están indicados para el tratamiento de las enfermedades de los tejidos blandos, es decir, cuando nos duele la encía, cuando la tenemos inflamada. Y este tipo de colutorio siempre tiene un tiempo de utilización limitado. O sea, debemos de usarlo unos 15 días, por ejemplo, y descansar otros 15 días. Y esto es así porque pueden producir inflamaciones, alteraciones del gusto y alergias por descamación, etc. Entonces, los colutorios que estén indicados para la encía, siempre un uso limitado. Y luego los anticaries, que están indicados para el control de la caries, estos se pueden usar de forma ilimitada y los podemos usar todos, tengamos más o menos riesgo de caries. Y básicamente lo que contienen es fluoruro sódico. Y se aplican por la noche durante 2 minutos. ¿Nos puedes contar un poquito qué es la placa bacteriana? La placa bacteriana es una capa formada por bacterias y otros componentes de la saliva, que se deposita en las superficies blandas y duras de la boca, es decir, en los dientes y en la encía. Está formada, como he dicho, por bacterias y otros componentes de la saliva y es una masa blanda, adherente y pegajosa, que se deposita sobre las superficies dentarias y superficies blandas. Contribuye a la aparición de la caries y a la enfermedad periodontal. Es básicamente lo que nosotros no eliminamos cuando nos cepillamos los dientes. Y esto lo hacemos porque o sea, lo que nosotros queremos evitar es la caries y la enfermedad periodontal, ¿no? Y la placa bacteriana, pues como tiene estas bacterias y otros componentes que son perjudiciales, pues es lo que nosotros eliminamos con el cepillado. Y cuéntanos qué es el sarro. El sarro es la cristalización o la mineralización de esta placa bacteriana. Aunque nosotros la eliminemos, siempre va a quedar un poco de esta película. En cuanto pase un tiempo se vuelve a depositar esta placa bacteriana. Entonces la mineralización poco a poco de estos restos es lo que produce el cálculo o el sarro.
El cálculo lo podemos clasificar en cálculo supragingival, que es el que nosotros vemos. Es decir, cuando abrimos la boca, por ejemplo, detrás de los incisivos inferiores, vemos que se nos ha acumulado un poco de sarro. Ese sería sarro supragingival. Pero a veces también se acumula por debajo de la encía y se llama sarro subgingival. Y este es el que nosotros no vemos. Por lo tanto, cuando acudimos a la consulta del odontólogo, pues nos hace una revisión y nos dice cómo tenemos, si tenemos alguna enfermedad, si tenemos gingivitis o periodontitis, por lo tanto se nos ha acumulado el sarro en la raíz. Y hay que eliminarlo con una limpieza. Muy bien. Y antes de finalizarnos, quería que me contaras cómo puede afectar la carencia de vitaminas y de minerales a los dientes. Pues la carencia de vitaminas y minerales pues afecta a los dientes y a todo el organismo. Pero centrándonos en los dientes, pues podemos decir que los elementos más importantes son el calcio, el fósforo y las vitaminas A, D y B. El calcio pues, es imprescindible en la formación de los huesos y de los dientes. El 99% existente en nuestro cuerpo se encuentra en ellos y el 1% restante está en la sangre, en el líquido que rodea las células y en el tejido graso. Si no se ingiere una cantidad suficiente de calcio, el organismo se ve obligado a extraerlo de los huesos para asegurar este 1%. Es decir, si nosotros no ingerimos calcio suficiente, pues el organismo ¿de dónde lo va a coger? Pues de donde más hay, que es en los huesos y en los dientes. Por eso, si esto sucede, los huesos se debilitan y favorece la aparición de osteoporosis y también de enfermedad periodontal. El hueso que acusa antes la pérdida de calcio es la mandíbula, es decir, si nos falta calcio, pues donde antes lo vamos a notar es en la mandíbula. Los dientes se aflojarán, aparecerán pequeñas fracturas. Y al aumentar el consumo de calcio se han encontrado mejoras en los procesos inflamatorios y en la movilidad dental. Por eso es conveniente aumentar el aporte de calcio en personas que sufren enfermedad periodontal. ¿Y dónde se encuentra? Pues se encuentra en la leche y en sus derivados. El aporte óptimo de calcio se consigue con unos 5 o 6 vasos de leche diarios. Sobre todo deben tomarlos los niños y los ancianos. Muy bien. Y antes de finalizar, me gustaría que nos dieras a todos los que nos están escuchando algunos consejos, tú como experta, de lo que podemos hacer para tener una correcta higiene bucal. Pues lo primero, pues como he dicho antes, cuidar nuestra dieta, no abusar del azúcar y tener una correcta higiene bucal. Eso es lo esencial. Cepillar los dientes cada vez que comamos, que son 3 veces al día. Y luego, pues acudir al menos una vez al año al dentista, que no hace daño y que no nos dé miedo. Al revés, ¿no? Que podemos prevenir muchas cosas acudiendo con tiempo. Sí. Pues muchísimas gracias, Marta, por estar esta mañana con nosotros y por aclararnos todas estas dudas que tenemos acerca de nuestra salud bucodental. Gracias a vosotros. Gracias a ti por estar aquí. Hasta luego. En Abarán, Clínica Dental Marta Carrasco, su clínica de máxima confianza. Trabajamos por la salud bucodental de toda la familia. Endodoncias, cirugía, prótesis, odontopediatría, tratamientos especiales para niños, ortodoncias, limpiezas. También atendemos a asegurados de Asisa y Dentirex. Y durante este mes, promoción especial en empastes por solo 35 euros. Clínica Dental Marta Carrasco, dirigida por una profesional con amplia experiencia. Calle David Templado 40, segundo B, entrada también por Cooperativa San Miguel número 1, teléfono 968 77 02 53. Recuerde 968 77 02 53.